¿Viste? Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo vivo. ¿Cómo están? Hola a todos, hola, hola, ¿cómo están? Otro martes saludables de compartir conocimientos sobre medicina ayurveda. Vamos a dejar que entre la gente. Sí que si lo estás viendo grabado, puedes adelantar estos minutos, pero para los que ya están acá escuchándonos, hoy tenemos una gran clase porque reunimos, podemos contar un poquito esta historia de esta clase. Estuvimos pensando en qué errores cometimos nosotros o vemos que muchas veces se suelen cometer a la hora de dar una recomendación o un diagnóstico o una terapia o una clase de yoga cuando das las recomendaciones y los agrupamos todos en esta clase. Los resumimos en 5, podrían ser más, podrían ser menos, podríamos ser más específicos, pero creo que estos son los más comunes de los que vamos a hablar y son, realmente son errores que tenemos que tener en cuenta a la hora que lo hacemos. Y quizás te pasa alguno, quizás no, así que vayan dejando nuestros comentarios que si se conectan con alguno de los errores que vamos a estar contando, o si quizás tienen en cuenta otros o les suceden otros, también nos lo pueden dejar. Saben que cuando pasas a la práctica, muchas veces, bueno, puede suceder que nos equivoquemos. Y por algún lado está bien, estamos aprendiendo, y por otro hay que superar estos errores. Entonces te vamos a contar 5 errores, nosotros lo resumimos en 5 errores que quizás estás cometiendo y cómo los podemos superar. Así que cuéntenos de dónde nos están escuchando, de dónde son y hace cuántas clases están acá. Saben que nos encanta leerlos, saber de ustedes, así que cuéntenos. Bienvenidos, veo varios que están en el training que estamos dando ahora de personalización, así que qué lindo verlos también acá. ¿Arrancamos? ¿Querés arrancar con el primero? Sí, sí, te estoy dando unos segundos más para que entren, pero sí, no olviden de escribir desde dónde están viendo, eso nos gusta ver. La ciudad, el país, lo que sea, puedes poner tu ciudad, puedes poner tu banderita, esas cositas son lindas para ver hasta dónde llegamos. Es más motivador cuando ves que tenés. Ahí está, Bahía Blanca, bien. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, para que no te idea. Entonces, errores, por supuesto, como decía, vas a cometer y vamos a cometer toda la vida y tenemos que aprender, ¿no? De ellos, hacer errores diferentes una y otra vez. Tenemos gente de Misiones, bien, Misiones en el norte argentino. Eh, y sí, nosotros acá hablamos de 5 errores que puede que estés cometiendo a la hora de llevar adelante la Ayurveda. Sea en tu consultorio, en mi caso me es mucho más fácil ir de ese lado. Más gente de Misiones, bien, y también en las que son las clases de yoga, ¿no? Que se pueden cometer en ambos. Bien. Entonces, 5 errores. El primero, importante, es que en Ayurveda hay un concepto muy importante que es el de constitución individual, ¿no? Entonces, muchas veces viene un paciente y nosotros, por lo menos desde mi perspectiva, lo que es la mirada del profesional, ¿no? Busca la enfermedad, está buscando una enfermedad. Te enseñan a buscar una enfermedad. Tiene este síntoma, este otro, configura dentro de un cuadro clínico, esta es la enfermedad. Diagnosticaste y das un tratamiento. Entonces, muchas veces olvidamos hacer el diagnóstico de constitución. Buscando simplemente sacarle el malestar, olvidamos un punto de partida, el punto de referencia de cuál es su salud. Porque la salud, si bien podemos definir a la salud como el correcto funcionamiento de la capacidad de gestión metabólica, los tejidos, los desechos, la mente, etcétera, cada uno tiene su punto particular, porque cada uno tiene su constitución única. Entonces, ¿cómo va a ser su forma saludable de moverse, su forma saludable de digerir los alimentos? Cada uno tiene sus cualidades específicas. Entonces, diagnosticar la constitución es muy importante para poder dar pautas después del tratamiento. Y acá tenemos en una publicación que hicimos unos días y un ejemplo muy claro, y me pasó a mí particularmente, de esta persona tiene un desbalance bata, entonces la piel se le seca, me ha pasado a mí. Entonces, ¿qué le digo? Ponete aceite de sésamo para masajearte, por ejemplo, para nutrir bien tu piel. Y como yo tengo de constitución mucho elemento fuego, constitución pita, no puedo, empecé a ponerme aceite y empecé a notar cómo ese aceite que es caliente de energía terminó afectando negativamente mi piel, se me empezó a poner colorada. No me quiero considerar mejor que nadie, pero yo observo mi piel constantemente, empecé a notar que se puso a poner colorado, no me picaba ni nada, pero de golpe, che, estoy colorado por todos lados. Dije, tiene que ser el aceite. Retiré el aceite, lo cambié por uno de coco y se modificó. Entonces, la indicación de masaje con aceite era necesaria, pero qué tipo de aceite, según la constitución del paciente, es muy importante. Y lo mismo para las demás cosas, sea una planta, sea la de alimentación, sea su rutina, etc. Entonces, de entender, para mí la constitución es como, no es qué cualidad va a tener la recomendación que des. O sea, vos vas a dar una recomendación en base al desbalance, pero
qué principios vas a tener en cuenta para tomar tu decisión de qué darle y qué no, tiene que ver mucho con la constitución individual de cada persona. Por eso es un paso que no nos podemos saltar cuando lo hacemos. Cuéntenos, algo importante, cuéntenos cómo ustedes conocen la constitución individual de sus pacientes o de sus alumnos. ¿Qué herramienta utilizan para conocerla? Esto también es clave, ¿no? Porque a veces también el problema de cómo distinguir la constitución no es solo que nos saltamos el paso, a veces puede ser que quizás no tengas las herramientas suficientes para poder conocerla. Saben que la constitución de la piel no necesariamente tiene que ser la misma constitución que cuando, o sea, haces el test, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué herramientas usan? Cuéntenos. Cuéntenos qué herramienta utilizan ustedes para conocer la constitución individual de sus pacientes o de sus alumnos. No quería dejar de saludar, veo que gente escribe de Chivilcoy, Buenos Aires, Santiago de Chile, qué lindo, gente de todos lados. Contanos mientras tanto. Bueno, mientras me van dejando qué herramientas usas, cuéntenos, queremos saber qué herramientas utilizan ustedes para conocer la constitución individual. Todas están bien, pero nos gustaría conocer cuáles están usando. Me gustaría, yo voy a hablarle del segundo error, que es subestimar el estado mental o emocional del paciente. Este es un tema que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque cuando... Vamos a arrancar para atrás. Muchas veces viene nuestro paciente y nos dice, mira, tengo la piel muy seca, me salieron estas manchas, o tengo este sarpullido, o mira, me salió un herpes, o tengo llagas. Vos empezás a preguntarle, bueno, y contame, ¿qué hiciste la semana pasada, la anterior? ¿No? Empezás tu entrevista y de repente se había enojado con alguien, hace un mes está peleado o está estresado, hace un año falleció un familiar, ¿no? Entonces a veces subestimamos el poder de las emociones. Y el estado emocional es muy importante por dos motivos. El primero es porque nuestro cuerpo se nutre por todo lo que ingresa por los 5 sentidos. Entonces tus emociones y lo que está sucediendo y cómo accionás o reaccionás ante las situaciones tienen que ser metabolizadas. Si no son metabolizadas, estas van a generar desbalance también en tu fuego digestivo, que es el próximo que vamos a hablar. Entonces va a afectar también tu nutrición. Entonces lo que no puede ser metabolizado de la forma correcta genera un desbalance y esto se ve en los tejidos corporales. ¿Sí? Los tejidos corporales son los que van a nutrir a todo el cuerpo y son los que nos van a dar las características. En la piel es muy obvio para mí de verlo, los que están haciendo el training de Parikjas ya lo saben, ¿no? En la piel es muy obvio, yo les cuento ahí qué significa a nivel emocional cada uno de ellos, pero para mí es la forma más simple de ver la piel y lengua. Todo lo que es la forma de las emociones. Entonces, tener esto en cuenta nos va a hacer de ver que, ok, entonces el desbalance que está generando esto es emocional. Sí o sí tengo que complementar con herramientas de este tipo, ¿sí? Y aparte, es cuando vos hablas con tu paciente, no solo tiene que ver lo que sucedió, o tu alumno, lo que sucedió, sino cómo está actualmente. Si esta persona te está diciendo, estoy súper estresada, no tengo tiempo, no puedo hacer nada, y vos le das un montón de recomendaciones e indicaciones, no las va a hacer. Te acaba de decir, estoy estresado, no puedo hacer un cambio. Te le das mucho, se va a abrumar más. Y lo otro es que muchas veces simplemente en vez de hacer un cambio total de rutina, primero tenemos que trabajar las emociones del paciente. Algo que hablábamos hace poco con José es que muchas veces pensamos que cuando hay algún, entre comillas, problema emocional, simplemente hay que derivarlo con un psicólogo, que está bien, no digo que no. Pero que está bien, hay que ver la intensidad y probablemente lo necesites, dependiendo del nivel de emociones a lo que le esté sucediendo, no quiere decir que no, las derivaciones son importantes. Lo que digo es que nosotros como terapeutas o como profesionales de la salud o como profe de yoga le podemos también complementar eso con distintas terapias, ya sea masajes, ya sea alimentación sádvica, ya sea armarle un plan de alimentación o un plan de clases de yoga o mudras para utilizar o respiraciones o meditaciones específicas para trabajar eso o plantas medicinales para complementar, pero también ayudarlos desde el lado de la Ayurveda a fortalecer esas emociones, para fortalecerse emocionalmente para poder atravesar de la mejor manera esas emociones. No quita que no lo podamos hacer. No, parte de la Ayurveda, de su tratamiento holístico es ese, es que nosotros podamos tener en cuenta estas emociones y no, entre comillas, salteárnosla, porque no es nuestra formación. No quiero decir que vos le vas a hacer de psicólogo, no, de nuevo. Si no sos psicólogo está bien que derives, pero al tenerlo en cuenta podemos complementar de distintas maneras. Cuéntenos ahora,
¿Qué herramientas utilizan ustedes para el lado emocional? Cuéntenos. Nos gustaría saber qué herramientas usan. Y para los que están entrando ahora, estamos hablando de errores que cometemos al recibir un paciente o un alumno en clase de yoga, dándole recomendaciones. Y recién algo nos contaba lo de Las emociones, subestimar las emociones. subestimar. Yo también diría subestimar y sobreestimar incluso, ¿no? A veces le damos mucho peso a una emoción que está teniendo y capaz se puede por otro lado, ¿no? Siguiente, entonces. Yoga, ahí están contando, mira, usan yoga y meditación, súper, caminatas, súper yoga otra vez, muy bien. Herramientas súper útiles para el cuidado de las emociones. La siguiente, el siguiente error que tenemos a veces es le damos un montón ¿no? de pautas en la clase, le damos un montón de rutinas de comida, de horarios, etcétera, pero y terapias, incluso el médico te da una medicación o te da una terapia de detox, etcétera, pero no estás evaluando o teniendo en cuenta su capacidad digestivo-metabólica, su acné. Bien, respirar, mover el cuerpo. Es súper importante tener en cuenta, lo dijimos antes, la constitución es muy importante para dar muchas cosas, cuidar sus emociones, pero también ver cómo está su acné, porque el desbalance, o sea, su constitución es una cosa, cómo están sus emociones, puede ir de la mano o no, pero su acné te va a decir cuánto va a soportar una terapia. Y digo soportar una terapia porque hay tratamientos que son fuertes, duros. Remover toxinas del cuerpo genera mucha incomodidad y se necesita fortaleza. Si no tenemos una capacidad digestiva metabólica fuerte, puede hacer mucho daño. Y esto me hace acordar a una paciente que tuve, eh, si no me equivoco, tenía 35 años al momento de la consulta. La primera vez que nos vimos, eh, yo la sentí en el diagnóstico, en la evaluación, fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque me preguntó en el consultorio si podía hacer una terapia de limpieza del hígado. Yo le digo, mira, esto no es ayurvédico, pero tenés la fuerza suficiente para atravesarlo, así que hacerlo sin problema. Lo hizo, anduvo súper bien. Pasó un año, no vino al consultorio, no vino a la consulta, y dijo, repito, la misma purificación, por mi propia cuenta. Hizo la terapia, y como no estaba fuerte, le hizo muy mal. Se sintió débil durante 2 o 3 meses, se sintió cansada, se sintió llena de ansiedad, nerviosismo, insomnio, todos síntomas de desbalance de bata. ¿Por qué? Porque su cuerpo no estaba lo suficientemente fuerte para atravesar este tipo de terapias. Entonces ahí es donde entra en juego muy importante tener un acné fuerte para atravesar el tratamiento que quieras indicarle. Porque por ahí hay personas que necesitan ese tipo de terapias, pero si no están fuertes va a ser mejor y simplemente un tratamiento paliativo. ¿Entienden? Esto pasa mucho con las personas que están con estadios muy avanzados de cáncer, por ejemplo. Habría un montón de terapias de purificación para hacer que les vendrían súper, pero si no tienen la fuerza y no, le vas a hacer más daño del que le vas a traer, del beneficio que le puede llegar a dar. Súper importante cómo está el acné en un momento de indicar algo. Y esto mismo se puede aplicar en una clase de yoga. Una persona que de golpe no tiene la fortaleza necesaria en su cuerpo y no va a poder hacer posturas por ejemplo, invertidas, paro de cabeza, quizás quiera probarlo y no tiene la fortaleza suficiente del cuello, que también tiene que ver con el acné. Se termina lastimando una vértebra, un disco vertebral, un ligamento. Entonces hay que tenerlo muy presente. ¿Mm? Entonces cuéntenos cómo ustedes evalúan esta capacidad digestivo-metabólica o si se la olvidan. También es uno de los errores que estamos diciendo, así que cuéntenos si les pasa esto, lo tienen en cuenta, no lo tienen en cuenta, cómo lo evalúan y qué hacen en cada uno de estos casos. Y nos quedan dos más. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenos un poquito. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Les pasan o no les pasan los tres primeros? Bueno, mientras nos van llegando los comentarios, voy por el cuarto. Cuéntenos qué les pasa, qué no, cómo los evalúan. Sí, para nosotros es importante saberlo, ¿no? Estamos saber cómo están del otro lado. Entonces, llegar un comentario. dar demasiada información o demasiados cambios al mismo tiempo. Esto es uno de los errores que yo cometí durante mucho tiempo. Te soy 100% sincera. Cuando yo salí de estudiar, siempre les cuento esto, cuando yo estudiaba o en ese momento
o hasta el día de hoy yo todavía no conozco otro curso que no sea el nuestro, que sea totalmente de aplicar. Yo la verdad desconozco, la mayoría de los cursos eran teóricos y te explicaban toda la teoría, todo dinacharya, cómo lo tenés que hacer, todas las posturas de yoga que equilibran a cada una de las doyas, absolutamente todo. Entonces yo me hice una enorme cantidad de, no sé, que les diga 10 hojas. Todo esto son las recomendaciones para Bata, todas estas son las recomendaciones para Pita, todas estas son las recomendaciones para Kapha. Entonces al principio, como terapeuta, yo lo que hacía era, además de aplicar la terapia, les preguntaba si querían que les asesore también con algunos hábitos. Entonces les daba hábitos saludables y demás. En vez de armarles un plan específico, a mí me pasaba que les decía, bueno, estas son todas las indicaciones para Bata. Les hacía el resumen de un libro, básicamente, tenés que levantarte a esta hora, después hacer esto, después hacer lo otro, ¿no? Les hacía un resumen de un libro, que era lo que yo había aprendido, ¿no? Cuando yo iba en los cursos de formación, o por lo menos las formaciones que yo tomé, te decían así, entonces yo copiaba y pegaba exactamente y lo repetía. Entonces, ¿qué pasaba? Venían, les preguntaba después a mis alumnos, ¿y cómo te fue? ¿Pudiste aplicarlo? Y no, la verdad eran muchas cosas, me mareé, no pude realizar los cambios, yo no me podía levantar temprano, a la hora que me dijiste almorzar no podía, cenar temprano para mí imposible, yo tengo que merendar. Quizás, no, la mayoría decía siempre que aplicaba el agua tibia, ese era como el más simple a la mañana. Sí, pude tomar el agua tibia a la mañana, era algo fácil, ¿no? Pero la mayoría de las veces me decían que no podían hacer los cambios, que esa lista era demasiado larga y era muy diferente a lo que le estaba sucediendo actualmente. De ahí fue cuando me di cuenta, bueno, muchos años después fue que me di cuenta que el problema no era mi paciente no quiere cambiar. Mi problema era que yo no sabía cómo darle recomendaciones. Les daba demasiada información. Cuando viene un paciente o un alumno, no viene a tomar un curso, viene a que nosotros le digamos, confía en nuestro criterio, para que nosotros le digamos qué cambios estratégicos tiene que hacer para sentirse mejor. No viene a cambiar totalmente su vida ni a estudiar un libro. Entonces, para mí eso es uno de los errores más grandes que yo cometía, es pensar que la persona viene a que yo le enseñe todo dinacharya, todas las recomendaciones que tiene que hacer y no viene a hacer cambios estratégicos. Entonces no necesita mucha información para hacer cambios estratégicos. Necesita que yo le diga qué cambios hoy voy a hacer para sentirse mejor. Entonces tienen que ser más cortos para que no se sientan abrumados, se sientan con confianza, puedan realmente llevarlos a la práctica. Entonces, de acá para mí viene la frase de menos es más, porque menos lo van a llevar a la práctica y realmente van a ver resultados. Y seguramente van a volver y te van a decir, ¿sabes qué? Pude aplicar lo que me dijiste, ahora estoy listo para el siguiente paso. ¿Sí? Entonces eso para mí fue un error que cometí durante muchísimo tiempo a la hora de dar recomendaciones a pacientes y alumnos. Cuéntenme si a ustedes también les pasa o no. Con esto a mí me pasa, por ejemplo, que yo sigo dando un montón de indicaciones, te doy 6, 7 hojas de indicaciones, a veces más, pero en el momento que estoy con el paciente le digo, mira, yo te voy a mandar un montón de cosas, pero de acá llévate estos 4 o 5 puntos principales que son los primeros, y después vamos a ir trabajando juntos en los demás. No te centres tanto ni bien recibís el archivo, pero me gusta mandar todo, que tengan todo. Quiero que tengan todo y después vamos trabajando sobre su hoja de ruta. Bueno, pero siempre hay las pautas principales, exacto. Tiene una hoja de ruta principales de dónde arrancar. Digamos. Entonces esa es otra y después me escriben, todo esto que me mandaste, que no, pará, acordate lo que te dije. Primero estos 3 y después vemos el resto. Pero voy a tenerlo todo, así no te se lo está mandando por parte, no me gusta esa parte. Pero bueno, cada uno encuentra su dinámica, ¿no? Yo voy principalmente a las partes de terapias y después una vez que logré ese paso, ahí recién pasan los ajustes. Bueno, también cuando hacemos, volviendo a esto, lo que es una recomendación, también tenemos que tener en cuenta lo que decíamos al principio, es cuáles les vamos a dar, claro. Cuál es el plan que va a tener, ¿no? Esto ya tenemos que ir a lo específico de cada uno de nuestros pacientes o alumnos. Sí. No es lo mismo cuando estás aplicando, primero vas a trabajar, por ejemplo, con plantas medicinales para alguna corrección, después vas a ir a los hábitos, ¿no? Entonces, bueno, después hay que ver cada consulta en particular, ¿sí? Yo, por ejemplo, hay personas que les indico primero arrancar con terapias y después con los hábitos, porque si no hacemos la corrección de lo que están necesitando hoy, cambiar los hábitos no va a funcionar en algún punto. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay que haber un análisis de lo que están necesitando hoy, ¿no? Nuestros pacientes, y bueno, y armar un plan de ruta, ¿sí? Entonces,
que el plan de ruta que vos armes de tu plan no sea algo que sea un montón de cosas que no tenga ni un principio ni fin y sea como, bueno, arreglate y fíjate cómo arrancás. Claro, en el arreglate, no, no, no. Es decir, acá estoy. Exacto, es decir, acá estoy, arranca por esto y vamos a ir caminándolo juntos según tus necesidades, Pon ¿no? una manito si te dieron muchas indicaciones y te saltaron. Aquí no la paso. Bien, y el siguiente punto es el dar las indicaciones que sea que des sin tener en cuenta la estación. En Ayurveda algo muy importante se llama Ritocharya, que es la rutina que se modifica según las estaciones. ¿Mm? Entonces, en las épocas de calor, la capacidad digestivo-metabólica, si bien uno puede tener más o menos, dependiendo del paciente, tiende a estar más débil, por ejemplo. Por eso tenemos menos hambre, por eso tenemos más sed, obviamente hace calor, ¿no? O sea, se hidrata el cuerpo más fácil, no hay tanta hambre porque el calor se disipa, nuestro fuego metabólico no está concentrado en el cuerpo, sino que se está disipando para bajar el calor interno. Entonces el hambre es menor, es muy normal, así que no es necesario forzarse uno a comer 3 o 4 comidas al día, no hace falta porque no tenemos tanta hambre. ¿Mm? Incluso te puede caer más pesado. Pero en invierno, en las épocas de frío, como decimos, hay una mitad del año que tiende a ser más caliente, una mitad que tiende a ser más fría. La mitad más fría, el cuerpo tiende a estar más fuerte, sobre todo a medida que va avanzando el frío. Porque nuestra capacidad de gestión metabólica por el frío, en los textos antiguos lo describen como un horno de barro. El frío afuera endurece el barro y el calor adentro queda concentrado. Entonces nuestra digestión funciona un poco así. No se disipa tanto el calor, queda dentro de nuestro y podemos comer más y por lo tanto nutrirnos más. Entonces sí, en invierno uno podría comer más veces al día. Incluso alimentos más pesados que los del verano. Por eso también la naturaleza nos da determinados alimentos en una época y en otra, ¿no? Entonces, cualquiera de todas las indicaciones que esté dando de la alimentación en sí, de la rutina, la terapia incluso de purificación, no es lo mismo hacer una terapia de purificación cuando pasas del frío al calor que del calor al frío, ¿no? El cuerpo está mucho más fuerte para atravesar saliendo del invierno. Esta época que estamos ahora es una ideal para hacer una limpieza fuerte. ¿Por qué? Te la vas a bancar. Esto que hablamos antes, tu acné, ¿no? Y pasando el calor al frío, no, nada que ver. Estamos súper delicados, por no decir débiles. Pero si yo te hago una terapia de purificación muy fuerte, pasando el calor al frío, seguramente te incomode mucho más, que no es la idea. Vivo en el Caribe, clima tropical, si bien la temperatura no cambia mucho, claro. Bueno, ahí es donde aplican las excepciones, ¿no? Cuando todo el año se mantiene una temperatura y sí, ahí es... eh, si es constante la temperatura, no va a haber esta tendencia fuerte a fortalecerte y debilitarte. Va a ser mucho más suave. Lo ideal ahí es encontrar una alimentación adecuada a tu clima. ¿Sí? Si es constantemente caliente, tu cuerpo va a tender a estar más débil que en otros lugares del planeta, digamos. Pero sí vas a ver el efecto de las doyas igual. Seguramente tengas una época donde hay más lluvias que en otra, haya más viento que en otra. Más bien. Esto que vos decís, más luz, menos luz. Y por más que no esté el cambio de temperatura, la presencia de la doya, que es un poco lo que apuntamos con Ritucharia, igual se va a dar. Cuando hay más viento va a estar bata, cuando hay más lluvias va a estar gafa, cuando hay más sequía está más seco, va a ser más pita, ¿sí? Bueno, y así cada uno de esos va a estar igual la doya presente y seguramente en todo el mundo pase que según la estación, por más que no cambie la temperatura, sí cambia, por ejemplo, las enfermedades, las patologías no son las mismas en invierno que en verano, ¿sí? Entonces todo esto igual se va a dar y hay que tenerlo en cuenta porque si te expones al viento, por ejemplo, va a generar desbalance bata, ¿sí? Y dependiendo de la zona es viento fuerte, huracán, ¿se entiende? Como va a haber otros cambios, el clima cambia y la Ayurveda nos habla de nuestra relación con nuestro entorno. Y el entorno no solo las relaciones, son los momentos del día, son las estaciones, es el cambio de afuera, son los alimentos que van a ingresar. Por eso no, las plantas no son las mismas, ¿no? Las frutas, las verduras, los vegetales no son las mismas todo el año. Entonces, estas adaptaciones también las tenemos que hacer en cuenta cuando damos una recomendación. Primero porque probablemente no vaya a aparecer esa fruta o verdura de la mejor calidad si hay un cambio estacional. Y lo otro es porque por algo está esa planta y la vamos a necesitar para equilibrarnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mantener el equilibrio o cuando vamos a dar un plan de alimentación, es muy importante tener en cuenta, sí o sí, la estación en la que estás, porque van a ser las frutas, verduras, vegetales, todo esto va a ser el que predomine en ese momento y vos lo tenés que tener en cuenta para dárselo a tu paciente. Si no solo darle una lista larga de, bueno, estos alimentos se equilibran para tapiticafa, ¿no? Bueno, ok, pero estos son los que vas a encontrar ahora. Si que usemos estos. Y lo otro es el yoga. El yoga es muy importante.
no podemos dar la misma clase de yoga o recomendar la misma clase de yoga en invierno y en verano. Claro. Y sobre todo en verano al mediodía. Si el verano al mediodía vos a tu paciente PIT, a tu alumno PIT, le haces hacer saludos al sol, con la ventana abierta, con todo el sol entrando, va a salir de un mal humor, le va a doler la cabeza, se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque hay demasiado fuego en el ambiente, en la sala, en su cuerpo, en el momento del día, en la estación. Sí, entonces tenemos que tener en cuenta a la hora de armar nuestras clases en la estación en la que estamos y en el momento del día en el que estamos para no provocar desbalance, ¿sí? en nuestros alumnos. Esto es clave, independientemente de cómo vos armes la clase, ¿sí? de las asanas que quieras aplicar, tenés que tener en cuenta si esas asanas equilibran o no en ese momento del día determinado y en esa estación a tus alumnos. Y después podemos hablar de constitución individual, lo que están necesitando, desbalance, las unas, por dónde va a ir transitando durante la clase la mente del alumno, y etcétera. Pero, primero, sí o sí, lo más básico para armar tu clase de yoga teniendo en cuenta la salud y que sea holística de tu alumno es el momento del día y la estación. Eso es lo primero que tenés que tener en cuenta. Entonces, cuéntenos, ¿adaptan sus recomendaciones a las estaciones? Si no, nunca se dieron cuenta, nunca lo habían tenido. Cuéntenos. Estas serían las 5, vamos a hacer como vamos a repasarlas y cuéntenos. 5 errores, entonces la primera es no tener en cuenta la Constitución, y súper importante. La segunda es... Subestimar el estado mental del paciente. La tercera es no tener en cuenta la capacidad digestiva metabólica del paciente. Darle demasiada información o cosas para cambiar. Y la quinta es no tener en cuenta las estaciones, que podemos también traerlo a esto de momentos del día, incluso, no solo estaciones del año, sino momentos del día. Entonces cuéntenos, que era lo que iba a decir al principio, ¿cuál de estas 5? Te estás tropezando. Sí, ¿cuál de estas 5? Nosotros nos tropezamos en las 5, así que no te sientas claro. mal, no te sientas mal por decir 5. Lo contamos abiertamente que logramos superar estos 5 obstáculos. Cuéntenos ustedes con cuál se están tropezando hoy. Pueden poner 1, 2, 3, 4, 5, las 5. Las 10. Ah, sí, 5 más. Cuéntenos ustedes en qué momento están. Nos gustaría saber. Muy bueno. Muy bueno, gracias. ¿Cuál de las 5? Capaz en la autoobservación te estás confundiendo. O no te dice nada. Ah, 3. La 3, buenísimo. Bien ahí sincerando, bien. ¿Qué más? A ver, alguno más. 5 errores. Típicos. Y súper fácil de que te suceda, ¿eh? Ni siquiera de caer. Algo de aprender. 5. Oh, bien. Bueno. Intenso, Juli, bien. Las 5 veces. Las 5 veces, bien. Ok. A veces depende mucho de cuán conectados estamos nosotros, ¿no? A veces nos olvidamos también de esto. Hay como una desconexión. En lo personal, la 2. Mira. Muy bueno. Subestimamos las emociones. Bien. Importante. Bueno, y se fueron con consejitos y todo, ¿no? Tené en cuenta la Constitución. No olvides dar cositas para la Constitución. Tené en cuenta las emociones. El otro día, quiero comentarles algo que escuché el otro día. Las emociones se relacionan mucho al elemento agua. Y el elemento agua tiene tres estadios, ¿no? Gaseoso, líquido y sólido. Cuando las emociones llegan, nos toca y se hace gaseoso, se va sin que nos haga ningún problema, ¿no? Cuando se pone en estado líquido, fluye y incluso nos nutre y nos enriquece. Pero cuando queda en estado sólido es que se estanca y no nos deja crecer. Entonces necesitamos el elemento fuego del intelecto para observarlo, analizarlo y poder aprender de eso. Entonces, por esto es importante el segundo punto de no subestimar las emociones. Tampoco sobreestimar, por eso ahí nuestro intelecto tiene que poder tener la capacidad de ver, ok, esta emoción concuerda con lo que está sucediendo, ¿por qué viene? ¿De dónde viene? ¿Me sirve para algo? Simplemente es puro ruido interno y nada más producido por el estrés. Cada emoción, nos dice el doctor Basenlat, tiene que enseñarnos algo para crecer. Sí, ¿no? El siguiente era el acné, ¿no? Tener en cuenta el acné, dar algo para adecuar la capacidad digestiva metabólica de cada uno. El cuarto era dar de a poquito la información, o lo más adaptado a tu paciente, lo que le sirva para ir aprendiendo. Y la última, según la estación o el momento del día que le sirva a la persona. Esto es interesante porque
veo que muchos dicen, ¿cómo lo aplico en mí? Acá estamos hablando de cómo lo aplicas con pacientes, porque la observación que hacemos al paciente y la autoobservación no son la misma y no son de la misma manera. Claro. Esto es interesante. Cuando hay ya un desbalance en nosotros, es muy difícil que salgamos de esa emoción, de ese desbalance, de ese malestar, si no requerimos ayuda. Sí, entonces está bueno que lo observen, que están teniendo en cuenta ustedes, pero hay un punto donde hay un desbalance que piénsenlo como un balde que le va cayendo agua, que llega un punto que se rebalsa. Y cuando se resbalsa, ya está, vos ya no podés, tu intelecto no tiene la capacidad de refinar para que vos por tus propios medios puedas saber cuál es la herramienta curativa a aplicar. ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo esto que nosotros estamos hablando de cómo aplicarlo en pacientes y alumnos que cuando lo aplicamos con nosotros. Porque va a depender mucho de en qué momento de ese balde vos estés. Una vez que la doya ya está, entre comillas, llena, ya llenó tu balde, ya no lo vas a poder hacer por tu cuenta. Sí o sí vas a requerir acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Entonces, si es un día o dos que vos no le diste importancia a tus emociones, no va a pasar nada. O que no tuviste en cuenta tu flujo digestivo, no pasa nada. Ahora, si estás una semana constipado, ahí ya vas a requerir acompañamiento terapéutico. Y si estás hace 2 años constipado, ¿se entiende? Estás hace 2 años, 3 años, cada vez vas a necesitar más porque no vas a poder hacerlo solo por tu cuenta, ¿sí? Entonces, por nuestra cuenta, desde el lado de la autoobservación, solo podemos aplicar el lado preventivo, ¿sí? El lado de conocer nuestra constitución y empezar a ver cuándo comienza el desbalance y cuándo ajustar. Estos ajustes los hacemos obviamente en base al momento del día, la estación y cuidando nuestras prácticas diarias. Pero cuando ya el desbalance ya pasó de etapa, sí o sí requerimos en ese momento acompañamiento, porque por nuestra cuenta solo vamos a tomar elecciones pensando que son conscientes, pero la doya desbalanceada va a ser la que elija por vos. Y te va a hacer pensar que sos súper consciente de, de la decisión que estás tomando y que es muy saludable. Un ejemplo básico es, no sé, esta época del año, mandarinas y pita desbalanceado diciendo, necesito comer más mandarina, me va a hacer bien porque es fresca y yo estoy desbalanceada, pero las mandarinas ácidas. Entonces vos te comiste 1 kilo de mandarinas y entonces la doya misma te va a seguir pidiendo cosas que le generan desbalance. Por eso ahí debemos ir a un médico o un profesional y te va a decir, ok, por un tiempo no vamos a comer mandarinas y vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces hay que ver cada caso, esto es importante en la autoobservación, de que nuestra autoobservación es hasta dónde puedo ir yo y reconocer cuando ya la doya nos está jugando en contra y requerimos acompañamiento, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y lo que les queríamos contar también es que todo esto les enseñamos en nuestro método Baidia. Nuestro método Baidia está dividido en 4 pasos. El primero es cómo prevenir enfermedades. El segundo es cómo saber cuál es la raíz del desbalance, que puede ser física o emocional, metabólica, etc. El tercero es cómo hacer un diagnóstico y cómo indicar terapias, ya sea yoga terapia, terapia de masaje, marma, plantas medicinales, bueno, etcétera. Todas las terapias, cómo aplicarlas y qué recomendación y cómo elegir qué recomendación darle a tus pacientes y a tus alumnos. Así que si te gustaría conocer nuestro método, te esperamos en el programa de formación, ¿sí? Que tiene una duración de 6 meses, donde te acompañamos durante 6 meses a que vos puedas aplicar el Ayurveda de forma simple, pero muy efectiva para que no te pasen estos 5 errores, ¿sí? Si te gustaría participar, escribinos y siempre es un buen año para que, mira, pensá en 6 meses que estés aplicando, estamos en noviembre, te quedan 2 meses, en abril ya podrías estar aplicando el Ayurveda de forma profesional. Así que si te interesa, te esperamos en nuestra mentoría para que empieces el año teniendo tus propios pacientes y alumnos, haciéndole tus recomendaciones. Si no, nos seguimos viendo el próximo martes, ¿sí? En estas clases tan lindas. Gracias por estar ahí y escríbanos, cuéntenos qué les pareció, qué errores tienen, charlemos, ¿sí? Escríbanos por privado y lo charlamos. Hermosa semana. Chau, chau.